Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un proyecto muy rápido, muy sencillo y súper práctico. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Como te decía, hoy hacemos un proyecto práctico, rápido y además puedes hacerlo con cualquier retal de tela que tengas por casa. Vamos a hacer una funda para el mando de la televisión. Vas a encontrar más detalles sobre este proyecto en la casilla de información del vídeo que está justo debajo de esta imagen. Vamos ya, manos a la tela. Para el tutorial de hoy vamos a usar esta tela que es un popelín 100% algodón de las tiendas Julián López, de la sección de patchwork. Y además vamos a usar un poquito de vinilo textil. Este vinilo no es el mismo que con el que se forran los libros. Te voy a dejar la referencia debajo en la casilla de información del vídeo para que puedas ver cuáles son sus características. Vamos a usar también una cinta de bies para rematar y un poquito de guata, puede ser guata, puede ser también fieltro. Empezamos realizando el patrón. Para ello toma el mando de la televisión, lo colocas sobre un folio blanco y sacamos su silueta con un bolígrafo. Aquí tenemos que añadir 1 centímetro de margen de costura todo alrededor y yo añadiría 2 centímetros más, también depende un poco del grosor del mando para que puedas meterlo y sacarlo con facilidad y para que esté cómodamente metido dentro de su funda. Calculamos el centro y lo doblamos a la mitad. Y recortamos con unas tijeras para papel. No uses nunca tijeras de costura para cortar papel porque se dañará la hoja. Doblamos ahora de esta manera para igualar las esquinas redondeadas. Aquí tenemos el patrón. Tenemos que sacar 2 piezas en la tela estampada, una pieza en el vinilo y una pieza en la guata. Para que el patrón no resbale por encima del vinilo le voy a poner un poco de celo en la parte de atrás y así será más fácil cortarlo. Corto ahora 3 centímetros en la parte más larga. Aquí tenemos todas las piezas. Las montamos de la siguiente manera. Una pieza de tela del revés, colocamos encima la entretela, colocamos otra pieza de tela del derecho, dejamos apartado, tomamos la pieza de vinilo y le vamos a aplicar un bies en la zona alta. Lo colocamos así y en la máquina cosemos por aquí. Cortamos el sobrante y lo colocamos encima de estas piezas perfectamente alineadas. Vamos a ir sujetando con las pincitas y hacer un pespunte todo alrededor, como a medio centímetro del borde de la tela. Esto nos ayuda a mantener cada capa en su sitio antes de colocar el bies. No utilices alfileres en este paso porque podrías dañar el vinilo. En la máquina pasamos un pespunte todo alrededor. Para que nos sea más fácil coser por encima del vinilo vamos a utilizar el prensatelas de teflón. Si no lo tienes, usa el prensatelas normal de tu máquina de coser colocando en la parte de atrás un poco de cinta de carrocero para que el vinilo corra bien por debajo del prensatelas. Puedes ver un tutorial sobre este prensatelas en la casilla de información. Hemos pasado ese pespunte alrededor y ahora vamos a colocar la cinta de bies. Empezamos a hacerlo por uno de los lados rectos. Abrimos la cinta y por el derecho de la funda vamos a ir sujetándolo con pinzas. Al principio de la cinta dejamos sin coser unos 3 o 4 centímetros. Y para rematar aquí la cinta también vamos a dejar un margen de unos 3 o 4 centímetros. Cortamos por aquí. Para rematar la cinta de bies, cuando estemos llegando a donde hemos empezado a coser, doblamos
Esos 3 o 4 centímetros que hemos dejado los doblamos aquí a 45 grados. Vamos a cortar por aquí dejando más o menos 1 centímetro. Y ahora con el otro extremo lo montamos sobre este, cosemos hasta traspasar este punto 1 centímetro y cortamos el resto del bies que nos sobra. Puedes ver este paso en detalle en el vídeo que te dejo en la casilla de información. Aquí tenemos la cinta de bies cosida. Este trocito que nos sobra también lo doblamos aquí a 45 grados y cortamos. Este pico también lo cortamos. Ahora, para poder girar el bies en las zonas curvas y que no se nos quede ninguna arruga fea, lo que hacemos son unos piquetes. Solamente necesitamos los piquetes en el bies, la tela no tenemos que tocarla. Giramos el bies hacia atrás, respetando el doblez que viene marcado. Y ahora colocamos pincitas para pasar un último pespunte muy cerquita del borde del mismo. Si lo deseas, puedes rebajar un poco los márgenes de costura. Con todas las pinzas colocadas en su sitio, vamos a la máquina y cosemos todo alrededor. Y aquí tenemos ya acabada la funda para el mando de la televisión. Como ves, nos queda muy bien rematado con el bies y el plástico, al ser transparente, nos permite perfectamente ver qué tecla estamos tocando, y la ventaja es que los números o los símbolos que haya en tu mando no se van a borrar con el tiempo y el uso, sino que de esta manera pues permanecen mucho más protegidos. Fíjate qué sencillo, qué fácil y qué rápido se hace. Me parece también un proyecto perfecto para venderlo como artesanía o para regalar. Si te ha gustado el tutorial de hoy, dale a me gusta y déjanos debajo un comentario. Puedes seguirnos en redes sociales con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.